Vamos a seguir, obviamente, con el tema, además de la continuidad de las acciones militares de Israel en Líbano en este día, los ataques que también Irán mantiene contra sus vecinos en el Golfo, la fragilidad de la tregua parece también expresarse, como hemos visto, en los discursos muy diferentes desde la Casa Blanca y Teherán, discursos victoriosos en ambos lados, sobre los términos del acuerdo de cese del fuego. Lo vamos a analizar con mi invitado. Le doy la bienvenida a Jorge Araneda, experto en Medio Oriente. Hay mucha, aparentemente, confusión o falta de información sobre el acuerdo. Primero, no se sabe si el estrecho de Hormuz será liberado en su totalidad, una parte, quién tendrá el control sobre él. Difícil imaginar que Teherán vaya a dar el control de algo que le ha servido como un instrumento muy importante para esta guerra, Jorge. Sí, así es, y esas son las grandes dudas que todavía están sobre la mesa. De hecho, sobre los 10 puntos, al menos 3 parecen sumamente conflictivos. Uno tiene que ver con esta utilización o control tanto de Teherán como de Washington sobre el estrecho de Hormuz, que en particular le daría algo, una novedad, que sería la vista verde para que Teherán no solamente pueda cobrar algún tipo de intercambio comercial por el paso de los buques, sino que le posibilitaría, entre comillas, un tipo de soberanía nunca reconocida y tampoco ejercida realmente sobre el estrecho de Hormuz, en términos de un pago de compensaciones por los daños de la guerra. Por otro lado, el otro punto que también genera enorme controversia en la Casa Blanca y también entre sus aliados tiene que ver con lo que tiene que ver con las retiradas de las fuerzas norteamericanas de la región, lo cual se contradice con las declaraciones desde Washington, pero que lógicamente dejaría en un muy Sí. mal pie a los que han sido la primera línea o la trinchera inicial que ha recibido mayormente los golpes de Teherán, que son sus aliados del Golfo, sobre todo Emiratos Árabes Unidos. Y por último, y aquí la gran duda, es si, como lo mencionaba el primer ministro pakistaní en un tuit el día de ayer en la noche, donde él expresaba que el Líbano era parte de los 10 puntos, si esto va a ser reconocido o no por Israel, que generalmente y lamentablemente ha roto varios altos al fuegos y negociaciones que incluso él mismo ha firmado. Por lo tanto, son varios puntos lo que deja esta tregua, disculpe, de una Sí. forma bastante débil. Sí, ya son muchos países. Ya escuchábamos a la ministra de Defensa de España hablar de que Líbano debería ser parte del acuerdo. En el mismo sentido ha ido Francia a través del presidente Emmanuel Macron. Y este mensaje que también Pakistán envió. Israel no reconoce que esto sea así. Yo creo que más allá de todas estas preguntas que son sumamente importantes, el gran cuestionamiento es qué tan comprometido está Netanyahu en este cese del fuego. No tiene ningún tipo de apuro en términos estratégicos, en términos de su política doméstica. Se va a generar próximamente un periodo de elección y por lo tanto no tiene ningún tipo de beneficio en términos de parar o detener la guerra. Particularmente sus objetivos son claros en términos de Irán, mucho más claros incluso que los de Estados Unidos, que tiene que ver con un cambio de régimen o al menos tener las condiciones para crear un Estado fallido en Irán. Netanyahu y su ministro lo han mencionado. Lo que le gustaría ver en Irán es un país que se asemeje más a Siria o al Líbano, donde no tenga la capacidad armamentística ni también una capacidad geopolítica en la región y que muy probablemente tampoco pueda ejercer o dar servicios básicos a su población. Pero aquí está la gran pregunta. ¿Hasta este momento ha existido algún tipo de atisbo ese cambio de régimen? No. La República Islámica de Irán ha generado algún tipo de rendición? No. Y lógicamente las 900 casi libras de uranio enriquecido tampoco han sido lógicamente entregadas a un tercero y todavía están bajo poder de Irán. Por lo tanto, Irán tampoco, y aquí esto es importante, tampoco, y lo sabe Estados Unidos,
que lo ha arrastrado a una guerra asimétrica, una guerra de desgaste, poniendo sobre la mesa ondas de choque en la economía global en términos de gas natural, petróleo, lo que tiene que ver con los fertilizantes, sabe de que al alargar esta guerra, muy probablemente sus 10 puntos van a tener mucho más peso que las palabras de Donald Trump. Sí, a ver, te preguntaré sobre la región, qué está pasando con los países del mundo árabe que están en el conflicto, que están siendo parte también de la guerra con ataques por parte de Irán particularmente, y también con las potencias regionales que están jugando ya a la diplomacia de manera importante en el caso de Pakistán, en el caso de Turquía y de Egipto. Sí, son actores clave y son actores claves porque quieren y desean, lógicamente, mantener un conflicto no solamente bastante disminuido, sino también ven que su economía han sido golpeada muy fuertemente. Cada uno de estos países ya mencionado tiene una altísima inflación. El precio del petróleo ha escalado en sus países de forma considerable y el bolsillo de sus ciudadanos lo están empezando a sentir. Y por otro, son países que tienen un riesgo, sobre todo lo que tiene que ver con Egipto, de una crisis alimenticia que Egipto la conoce muy bien, que fueron las mismas condiciones que dio inicio a la primavera árabe, una alta inflación, alto precio de petróleo y una canasta básica de alimentos elevada. Cada uno de estos países, como potencia regional, desean rápidamente que este conflicto se acabe y no desean bajo ningún punto de vista un Estado iraní débil, dado que podría crear una ola expansiva de migrantes a la región, cosa que particularmente Turquía ya lo vio con los millones de refugiados sirios que cruzaron la frontera. Turquía tiene Sí. frontera con Irán, por lo tanto, y por otra parte podría crear diferentes aspectos económicos que podrían desestabilizar su política interna económica de aquí a un par de años más. Por lo tanto, están actuando no solamente en beneficio de la región en términos diplomáticos, sino por sobre todo de tratar de cuidar su política doméstica. Lógicamente, los Sin duda. países del Golfo son los más interesados, es que en esto se acabe, pero sin lugar a dudas el plan, o por lo menos la configuración regional, cambiará Muy bien. gravemente posteriormente a este Claro. conflicto. Jorge Araneda, experto en temas de Medio Oriente, director ejecutivo de El Intérprete Digital. Gracias por estar con nosotros en Perspectivas para conocer tu punto de vista muy informado y importante. Gracias.